Bueno, buenos días. Vamos a comenzar entonces. Esta es la reunión Zoom número 6. Ustedes son la sección C. Para hoy tenemos pautado ver lo que es la función exponencial, hablar de lo que es la función logarítmica y hablar también de lo que es las funciones trigonométricas. Vamos a ver si nos da chance de hablar de todas ellas. Para comenzar a hablar de la función exponencial, voy a hablar de lo que es el número E. El número E, de ese número se habla mucho en lo que es el propedéutico, es igual a 2,718281. Es un número irracional. Se le dice que es el número de Neper o número de Euler también. Neper fue el que descubrió este número y este señor Euler, como trabajó mucho con ese número, ellos son matemáticos de la antigüedad, también a veces se le dice el número de Euler. Este número es un número irracional, o sea, el número irracional lo que quiere decir es que la parte decimal no se repite, o sea, no tiene periodo. Por decir algo, 2,66666 es un número racional, ¿ves? ¿Por qué? Porque tiene un periodo y tiene una parte decimal que se repite, que sería el 6. Pero en este caso, 2,718281 es un número irracional. La parte decimal no tiene periodo, no hay ninguna parte aquí que se repita. Eso es lo que se llama un número irracional. Entonces, la función exponencial, su forma más sencilla es esta que está aquí, f de x igual a e elevado a la x. Esta es la forma más sencilla que pueden conseguir de este tipo de función exponencial. Acuérdense que f de x es la misma y, es la misma y. Entonces, el dominio de este tipo de función es el conjunto de los números reales, es R. Todo el tiempo siempre es R. El recorrido de la función es este intervalo que está aquí, un intervalo abierto que va desde 0 hasta el infinito. La función siempre es biyectiva, siempre es biyectiva. Fíjense, espero que tengan calculador allí a la mano. Si ustedes agarran el número E y lo elevan a la 0, fíjense, el valor de X en este caso es 0. El valor de f de x o de y debe darles 1. Por favor, para que lo coloquen en la calculadora. E a la 0 igual a 1. E a la 0 debe darles 1. Erika y Fabiola, por favor. El número E aparece en la calculadora como E a la X. E elevado a la X. Sí, profe, da 1. Da 1, ¿ves? Entonces, si usted le da el valor ahora de 1 a X, E a la 1 debe darle 2,7 o 2,718281. Erika, es bueno que lo hagan en la calculadora. ¿Por qué? Porque en el examen hay unos problemas donde ustedes tienen que hacer ese tipo de cálculo. Sí, profe, da 2,718281. O sea, es el mismo número de Neper porque está elevando E a la 1, ¿ves? Si lo eleva a la 2, le va a dar 7,3 y pico. O sea, hágalo para que vea. E elevado a la 2. Da 7,389056. Ok. Entonces, fíjense. Esos valores nosotros los llevamos a esta gráfica, ¿ves? Cuando X vale 0, que es aquí, X vale 0, Y vale 1 o f de X vale 1, ¿ves? Lo marco, ¿ves? Cuando X vale 1, aquí X vale 1, entonces Y vale 2,7. Por supuesto, estaría entre 2 y 3. Y cuando X vale 2, aquí Y vale 7,3. Está un poquito por arriba del 7, ¿ves? Marco el punto. Cuando yo uno estos puntos, esto es una curva, no es una recta, por si acaso, es una curva exponencial, le dicen, es en forma ascendente, pues, en forma ascendente.
La función exponencial, además de expresarse en esta forma, que es la forma más sencilla, también se puede expresar así, ¿ves? Puede ser que aparezca un número delante de E y E aparezca elevada a este exponente, ¿ves? A mayúscula, A minúscula y B son números reales cualquiera, ¿ves? Son unos números reales cualquiera. O sea, ella se puede presentar en esta forma también, ¿ves? O sea, aquí puede haber un 3, qué sé yo, aquí un 4x más 5, por decir algo, ¿ves? Y lo que hay es que saberlo hacer en la calculadora, dándole valores a x, saberlo hacer en la calculadora. O sea, reemplazarían el valor de x, ese sería el número este multiplicado por el valor de x, más el otro que esté aquí, sería el exponente. O sea, e elevado a ese exponente. Ya, que está entrando uno aquí, lo estoy aceptando aquí. Ok. Entonces, eso es lo que se refiere a la función exponencial. No sé si tienen alguna pregunta al respecto de la función exponencial. En el examen van a aparecer casos así, donde puede haber aquí un número y aquí otro número. Pero ella siempre va a tender a hacer este tipo de figura, pues. No hay pregunta, Erika, Fabiola, Américo, que acaba de entrar. No, profe, a mí me quedó todo claro. Erika. Ok, vamos a seguir aquí entonces con la función logarítmica. Fíjense. La función logarítmica, la forma más sencilla es esta que está aquí, ¿ves? F de x igual a ln x. Ln es logaritmo neperiano. Yo quisiera que ustedes buscaran allí, ahí en la calculadora le aparece L o G, L o G. L o G de 10. Si usted busca L o G de 10, L o G 10, debe darle 1. Lo ve en la calculadora, Fabiola, porque creo que no sé si Américo tendrá calculadora. Erika, ¿usted no tiene calculadora? Profe, ¿cuánto dijo que daba? ¿1? Sí. L o Sí, da G. 1. ¿Ah? Da 1, da 1. Ajá. L o G de 10 le va a dar 1. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es el logaritmo? El número al que hay que elevar a 10 para que me dé el mismo 10. ¿Me explico? Si usted busca L o G de 100, L o G de 100 le va a dar 2. Hágalo para que vea. Sí, profe, da 2. Entonces, el 2 es el número o el exponente al que hay que elevar a 10 para que dé 100. No sé si me copió. O sea, usted agarra 10 y la eleva a la 2 y le da 100. Entonces, cada vez que usted busca un logaritmo, lo que está buscando es un exponente. No sé si me explico. Cuando usted busca un logaritmo, lo que está buscando es un exponente. Cuando busca L o G, está buscando logaritmos que son decimales. Se le dice logaritmos decimales porque la base es 10. La base a la cual va a elevar el exponente es 10. O sea, me dijo como que se había salido y volvió a entrar. Ajá, me explico allí, Fabiola, porque no sé, Erika, usted no tiene calculadora. No, no tengo. Tienen que buscar Profe, una. ¿puede repetir, por favor? Vea, cuando usted busca un L o G, L o G de 100 le da 2. ¿Por qué? Porque ese es el número al que usted tiene que elevar a 10 para que le dé 100, ¿ves? 10 a la 2 le da 100, ¿me explico? Entonces, Sí. L o G de 100, o sea, logaritmo de 100, L o G, estoy hablando de L o G, le debe dar 2, ¿me explico? Cada vez que usted Sí. busca un logaritmo, lo que está buscando es un exponente al cual hay que elevar una base para que dé el número. ¿Me explico? Ajá. Si usted busca L o G de 1000, le da 3.
Búsquelo para que vea. L o G de 1000 le va a dar 3. Porque el 10 tiene que elevarlo usted a la 3 para que le dé 1000. Sí, Entonces, sí da. los L o G son en base a 10. O sea, la base es 10. La base del exponente. ¿Me explico? Entonces, los L o G se le dice logaritmos decimales. Logaritmos decimales porque son en base 10. ¿Me explico, Fabiola? Sí, profe. No sé, pues le estoy explicando a usted porque los demás, o sea, Erika no tiene calculadora, imagínense, y no sé, y aquí están otros más, pero no. Está Génesis Briseño, pero no la veo. Está Neomar, está Américo. ¿Tienen calculadora? Sí. Ajá, hizo los cálculos que yo No. dije ahorita. Neomar, creo que Yo fue el voy que... llegando. Voy entrando a la clase. O sea, ve, usted en la calculadora debe tener L o G, L o G. Busque el L o G de 10. Ya lo busco, ya va. L o G de 10. Américo, si usted tiene también, por favor busque L o G de 10 si tiene calculadora allí. No, no tengo calculadora, profe. Y yo les dije que tengan siempre una calculadora por ahí a mano por si acaso. Entonces, L o G de 10 le debe dar 1. ¿Le dio 1, Neomar? Te estoy buscando, ya va. Sí, profesor, da 1. Ajá, Génesis ya lo calculó. Isabel Montero, no la veo. Por favor, enciendan la cámara. Cuando entren, enciende la cámara de una vez. L o G. De 10. L o G 10, pues. L o G 10. Logaritmo de 10. Le va a dar 1. Sí, así es. Si usted agarra 10 y lo eleva a la 1, le da 10. ¿Me explico? Por eso el L o G de 10 es 1. Si usted agarra L o G de 100, busque L o G de 100, le va a dar 2. L o G de 100 le va a dar 2. Sí, ¿Por qué? Porque a 10 tiene que elevarlo usted a la 2 para que le dé 100. Cada vez que usted busca un logaritmo, lo que está buscando es un exponente. Un exponente que en este caso, la base es 10. 10 es la base en este caso. En el caso de los L o G, los L o G se llaman logaritmos decimales. ¿Por qué? Porque son en base a 10. La base es 10. ¿Me explico? sí. Ok. Pero aquí aparece LN, ¿ves? LN, si lo ve aquí aparece es LN, ¿ves? LN. La función es logaritmo neperiano de X. Esta es la forma más sencilla de la función logarítmica. Es la forma más sencilla de la función logarítmica. Entonces, el LN también aparece en la calculadora, pero este se llama logaritmo neperiano, no es logaritmo decimal. Se le dice logaritmo neperiano. Cuando usted busca LN de 100, por decir algo, LN de, o de 10, busque LN de 10, ¿cuánto le da? LN de 10. 2,302. 2,3, ¿no? Y otros decimales allí. Ese número es el número al que hay que elevar al número E para que me dé 10, ¿me entienden? O sea, los logaritmos neperianos son en base a E, en base E. Son en base a E, o sea, la base es E. En los logaritmos decimales la base es 10. ¿Me explico? ¿Copió Génesis? Sí. No sé si Isabel tiene Sí. calculadora, si Bailey tiene calculadora y están haciendo los cálculos de los cuales yo estoy hablando. Sí, aquí tengo una calculadora. Pero hizo el cálculo. El del LN10, sí. O sea, yo lo que quiero que distingan qué es lo que es LN y lo que es LOG. LOG es logaritmo decimal y LN es logaritmo neperiano. El LOG, la base es 10
Y el LN, la base, es el número de Neper. Este número que tengo ahorita aquí en pantalla, estoy señalando con la manito, ¿ves? ¿Me explico? Sí, Entonces, la función logarítmica neperiano, ¿ves? Es ln. F de x es igual a ln. Esta es la forma más sencilla de la función logaritmo neperiano. El dominio de este tipo de función es un intervalo abierto desde 0 hasta el infinito positivo. El recorrido de esta función es el conjunto R. Ella siempre es biyectiva. También esta forma que está aquí, puede presentarse así, ¿ves? A por ln ax más b. Este número que está, a es un número real y a y b minúscula también son números reales, pero también deben ser, este término que está aquí debe ser positivo. ¿Por qué tiene que ser positivo? Porque los números negativos no tienen logaritmo. Si quieren, ustedes traten de buscar un logaritmo de un -1, por decir algo, y verán que la calculadora les da error. Porque los números negativos no tienen logaritmo. Traten de hacerlo para que vean. Sí, de error. Da error, ¿ves? Entonces, Error. por eso es que el término que está aquí, tiene que ser positivo, tiene que ser un término positivo, este AX más B. Entonces, ella se puede presentar así, pero también se puede presentar un número delante multiplicando. Entonces, yo lo que tengo que hacer siempre son los cálculos, ver cuánto me da f de x. Recuérdese que f de x es y, f de x es y. Aquí yo estoy haciendo los cálculos, ¿ves? Por lo menos en esta función. Cuando x vale 0, les da error. Logaritmo neperiano de 0, búsquenlo para que vean, les va a dar error. Eso lo que le está diciendo es que el valor es infinito, no se sabe cuánto da. Háganlo para que vean. Logaritmo neperiano de 0 da infinito. Sí, de error. O sea, da error. Lo que les está diciendo es que es un número infinito, ¿ves? Por eso cuando x vale 0, y o f de x da infinito, ¿ves? Logaritmo neperiano de 1 les va a dar 0. Dice que supera el resultado de números disponibles. Sí, correcto. O sea, que es error, pues. O sea, ahora, logaritmo neperiano de 1 les da 0. Correcto. Lo hicieron, ¿eh? Logaritmo neperiano de 2 le da 0,69. Claro, y un poco de decimales aquí que no lo recuerdo ahorita. Sí. Logaritmo neperiano de 2, o sea, cuando x vale 2, entonces les da 0,69. Con estos valores, ¿ves? Con estos valores, ustedes hacen la gráfica, ¿ves? Cuando x vale 0, ¿ves? Cuando x vale 0, que estamos aquí, el valor viene desde menos infinito, ¿ves? Menos infinito, o sea, se va por allá, no se sabe cuánto es. O sea, se va al fondo aquí de la gráfica. Cuando x vale 1, fíjense, cuando x vale 1, y vale 0. Aquí y vale 0 y x vale 1, ¿ves? En este punto, lo marco, ¿ves? Y cuando x vale 2, aquí, entonces y vale 0,69, lo marco, ¿ves? Uno esos dos puntos y me da la curva, ¿ves? Esta es una curva logarítmica. Esta se llama curva logarítmica. Ella, por supuesto, ella es biyectiva. Recuerden que si yo trazo una horizontal así y toca la curva en un solo punto, quiere decir que ella es biyectiva. Si me ponen valores aquí, como les dije ahorita, si me ponen valores aquí, está un 2 aquí, un exponente aquí, lo que quieran colocar, o un valor así como este, lo que hay que hacer son los cálculos en la calculadora. Por eso les insistí ahorita en la calculadora. ¿Para qué? Para poder hacer la gráfica. ¿Me explico? Porque ustedes tendrían que hacer una tablita como esta y poder hacer la gráfica. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Sí. Ok. ¿Está claro? No sé, hay varios aquí. Sí. Hay como 8. Está Américo, está Neomar, Fabiola, Isabel, Génesis, Erika, Bailey. ¿Está clara esta parte entonces? Sí. Sí, profesor. sí, Okay. Los que llegaron tarde, al principio lo que estuve hablando fue de la exponencial, de la función exponencial, que aquí está, ¿ves? Ah, fíjense, por lo menos en la función exponencial, que el número es e, ese se llama el número de Neper.
Le estoy explicando a los que entraron un poquito tarde. Pues. Es el número E, el número de Neper. El número de Neper es este que está aquí, ¿ves? Que en la calculadora aparece como E a la X, aparece E elevado a la X. Ahí está la función, pues. Entonces yo le voy dando valores a X y voy viendo a ver cuánto vale Y o F de X, ¿ves? Si ustedes colocan E a la 0, les da 1. E a la 1 les da 2,7. E a la 2 les da 7,3. Y con estos valores que ustedes hacen la gráfica, ¿ves? Hacen su gráfica, los marcan. Cuando X vale 0, Y vale 1. Cuando X vale 1 aquí, Y vale 2,7 y así sucesivamente, ¿ves? Fíjense que el dominio de esta función es R. ¿Por qué es R? Porque si yo alargo esta curva hacia allá, hacia la izquierda, ¿ves? Siempre me agarra todos los valores del eje, ¿ves? Del eje X. Desde el menos infinito hasta el infinito. Y desde el menos infinito hasta el infinito positivo, eso es R. Es el conjunto R. Por eso es que decimos que su dominio de los valores que puede tomar X es R. Si me pongo a ver los valores que toma Y, van desde aquí hasta el infinito positivo. O sea, van desde el 0 hasta el infinito positivo. Pero no toma el 0 necesariamente. No lo toma. Por eso es que es abierto, ¿ves? Por el lado de 0. Va desde aquí, un poquitico más arriba del 0, pues, hasta el infinito positivo. Ese es el recorrido, los valores que toma Y. Pues, estos son los valores que toma Y. Por eso decimos que el recorrido va desde 0 hasta infinito. Y si trazo una horizontal, me toca siempre la curva en un solo punto y por eso es que ella es biyectiva. Si me ponen una así, con un valor aquí, con otro aquí, yo lo que hago son los cálculos. Le doy dando valores a X, veo a ver cuánto me da el exponente, elevo E al exponente eso y lo multiplico por el valor de A mayúscula que esté aquí. ¿Me explico? Para hacer la tabla, porque para hacer la tabla yo tengo que calcular los valores. Para poder hacer la tabla me hace falta, ¿para qué? Para poder tener los puntos. Este es el punto 0,1, este es el punto 1, 2,7, este es el punto 2, 7,3 y los voy marcando, ¿ves? Para poder hacer la gráfica. Pero normalmente la exponencial siempre da en esta forma así, una curva ascendente. Se le dice curva exponencial. Y la logarítmica da en esta forma que está aquí, en esta que está aquí, ¿ves? En esta forma que está aquí. Si me colocan valores aquí, me colocan un valor aquí delante del logaritmo, calculo primero lo que esté aquí en el logaritmo, ¿ves? Y después lo multiplico por ese valor de A. No sé si está claro lo que acabo de explicar para pasar a la otra parte. Sí, Sí, sí. está claro. Déjenme Sí, tomar un profesor. momentico. Ya, que estoy tomando un print pantalla allí para salir de esto de una vez. Ya, un momentito. Ok, seguimos con la otra parte entonces. Vamos a pasar aquí a lo que son las funciones trigonométricas. Dice aquí, las funciones trigonométricas de un ángulo agudo
las podemos visualizar en un triángulo rectángulo. ¿Quién me dice que es un triángulo rectángulo? ¿Quién me dice lo que es un triángulo rectángulo? Si no me equivoco, es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Quién fue que habló? Isabel. Ah, Isabel. Correcto, Isabel. Fíjense que este triángulo que está aquí, él tiene un ángulo de 90 grados, que es este que estoy señalando con la manito. ¿Ve? Este ángulo que está aquí es un ángulo de 90 grados. Un ángulo agudo, ¿qué es? Un ángulo que sea menor de 90 grados. Por lo menos este ángulo que estoy señalando aquí con la manita, que se llama tita. Tita es una letra que se usa para designar ángulo. Está aquí, este cerito con esta rayita en el medio, es tita. Entonces, igual que como alfa, como beta, como gamma, que se usan para designar ángulos, letras griegas, esta letra griega también se usa para designar ángulos. Entonces, como dice aquí, las funciones trigonométricas de un ángulo agudo las podemos visualizar en un triángulo rectángulo. Por eso es que tenemos el triángulo rectángulo dibujado aquí. Y aquí tenemos un ángulo agudo. Las funciones trigonométricas son 6, ¿ves? Lo que se llama el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. ¿Ves? Seno se designa con sen, S-E-N. Coseno con C-O-S, cos. La tangente con una T y una G, TG. La cotangente con CTG, CTG. La secante con SEC y la cosecante con CSC. Entonces, el seno de un ángulo, o el seno en este caso de tita, cuando me escuchen decir ángulo me refiero a tita, pues. Perdón, en el triángulo rectángulo, el lado del triángulo que está frente al ángulo de 90 grados, observen cómo estoy señalando con la manita, se llama hipotenusa. Hipotenusa se escribe con H, aquí está, ¿ves? Por eso lo señalo con la letra H. El lado del triángulo que está frente al ángulo de 90 grados se llama hipotenusa. Y los otros dos lados se llaman catetos. Los otros dos lados. Este lado de aquí se llama cateto y este se llama cateto también. Entonces, para tita, que es este ángulo que está aquí, este cateto que está aquí se llama cateto opuesto. ¿Ves? Por eso lo pongo CO, cateto opuesto. De todas maneras, esas siglas están puestas aquí de todas maneras. ¿Ves? H hipotenusa, CO cateto opuesto, CA cateto adyacente. Entonces, cuando calculo el seno del ángulo, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, perdón, cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sea, CO sobre H, ¿ves? O sea, esta medida que está aquí sobre esta medida que está aquí. Eso es lo que llamamos el seno. Entonces, el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente del ángulo es cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante del ángulo es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante CSC es hipotenusa sobre cateto opuesto. Espero que no vayan a confundir lo que es el coseno con la cosecante. Fíjense que a veces se confunden con esto y empiezan a escribir que si coseno es lo mismo que cosecante. No. Esto es coseno, COS, y CSC es cosecante. Entonces, estas son las conocidas. Aquí puse que la H es hipotenusa, que CO es cateto opuesto y CA es cateto adyacente. Observen. Aquí, este es el cateto opuesto de tita, ¿ve? Y este que está aquí al ladito es el que llamamos el cateto adyacente. Si tita estuviera aquí, donde estoy señalando la manito ahorita, aquí, donde estoy señalando la manito ahorita, entonces el cateto opuesto sería este, ¿ve? El que es adyacente ahorita. Y el adyacente sería el que es ahorita cateto opuesto. ¿Me explico? No sé si está claro eso. Sí. O sea, es para que no se Sí, vayan a profesor. confundir. De repente el ángulo puede estar aquí o de repente el ángulo puede estar aquí. ¿Me explico? Ok.
No sé si tienen alguna pregunta de esto, de esta parte que acabamos de explicar. Esas son las conocidas funciones trigonométricas, que son seis. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Existen también lo que llamamos las identidades trigonométricas. Aquí yo estoy colocando 8 identidades trigonométricas que son con las que más trabajamos. Dice que la tangente del ángulo es seno sobre coseno. La cotangente del ángulo es coseno sobre seno. La tangente del ángulo es el inverso de la cotangente, o sea, 1 sobre cotangente. La secante del ángulo es el inverso del coseno, o sea, 1 sobre coseno. La cosecante del ángulo es el inverso del seno, o sea, 1 sobre seno. Y aquí tenemos que el seno cuadrado del ángulo más su coseno cuadrado es igual a 1. La tangente cuadrado más 1 es igual a la secante cuadrado. Y la cotangente cuadrado más 1 es igual a la cosecante cuadrado. Estas identidades trigonométricas se usan mucho en los cálculos muchas veces. Es bueno que las tengan copiadas por allí. Hablamos aquí también de lo que es el teorema de Pitágoras. Aquí en este caso, C es la hipotenusa y A y B son los catetos, ¿ves? Acuérdense que C es el que está frente al ángulo de 90 grados y entonces por eso es la hipotenusa. Si θ está aquí, entonces A es el cateto opuesto y B es el cateto adyacente. El teorema de Pitágoras, ¿qué es lo que dice? Que el cuadrado de la hipotenusa, sea al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los catetos, o sea, A cuadrado más B cuadrado. ¿Qué es lo que se llama función inversa? La función inversa aparece en la calculadora. Si yo tengo que el seno del ángulo es cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sea, A sobre C, si yo aplico seno a la menos 1 de este lado izquierdo de la igualdad, tengo que aplicar seno a la menos 1 del lado derecho de la igualdad, porque si no afecto la igualdad, ¿ves? Aquí la estoy aplicando la función seno a la menos 1. El seno a la menos 1 y el seno son funciones que son inversas. Esta destruye a la otra y lo que me queda es el puro θ, el puro ángulo, ¿ves? Entonces θ es igual al seno a la menos 1 de A sobre C. Cuando yo quiero conseguir el ángulo, puedo calcularlo con esto o la puedo calcular con esta, ¿ves? Con el coseno a la menos 1. θ es igual al coseno a la menos 1 de B sobre C. θ también puede ser igual a la tangente a la menos 1 de A sobre B, o sea, del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, de A sobre B. Acuérdense que A es el opuesto y B es el adyacente. Esta función trigonométrica que está aquí, esta función inversa, perdón, se utiliza mucho en cálculo, en física. En los que van a estudiar mecánica la van a estar usando mucho. Se utiliza mucho en una materia que se llama mecánica estática. Los de eléctrico, los de electricidad también la usan mucho. Los de petróleo, los de civil también, bastante. Y las funciones trigonométricas las van a estar usando desde ahorita hasta que se gradúen. Pues. Todo el tiempo van a estar viendo seno, coseno, tangente, secante, cosecante. ¿Está claro? Las funciones trigonométricas se utilizan mucho en ingeniería. Claro. Se utilizan mucho en ingeniería para cálculo, en física, en mecánica estática, en resistencia de materiales. Entonces, de los de ustedes que vayan a estudiar mecánica de mantenimiento, los que vayan a estudiar petróleo, los que vayan a estudiar civil, imagínense, civil, todo el tiempo van a estar viendo esto. Seno, coseno, tangente, cotangente. Todo el tiempo se está trabajando con las funciones trigonométricas. Es importante que ustedes aprendan a trabajar con las funciones trigonométricas. No sé si hay preguntas de esto. Ya nada más que quedan como 2 minutos. Yo traía un problemita, pero no lo voy a hacer porque el tiempo no me va a dar. Problemita de un triángulo y tal, y para buscar allí los lados y aplicar el teorema de Pitágoras. Pero lo voy a hacer es para la próxima clase. Ahorita por lo menos, en la próxima clase yo vuelvo a repetir las funciones trigonométricas, las vuelvo a repetir,
y vemos el problema entonces. Ya será la próxima semana que lo veamos. Pero quiero saber si por lo menos está claro hasta ahorita lo que hemos visto, la función exponencial, la función logarítmica y lo que hemos visto hasta ahorita de la función trigonométrica. Vuelvo y repito, la función trigonométrica yo en la próxima clase yo la vuelvo a repetir, todo esto lo vuelvo a repetir para que entonces entremos en el problema. Queda 1 minuto con 43 según esto. Si van a preguntar, aprovechen de preguntar porque se les va el tiempo. Erika, Isabel, Génesis, Neomar, Bailey, Fabiola. Aprovechen de preguntar. Hasta ahora todo está bien. No sé, ¿está claro Lo entonces? que es la, Ajá. Iba a lo que es la preguntar. primera parte, sí. Lo que es la primera parte, sí. O sea, O sea, las funciones trigonométricas no. estoy un poquito confundido con lo de Ajá, la ¿y qué va a estudiar usted? seno, ¿Qué ingeniería va a estudiar? electricidad. Bueno, imagínense. Eso van a ser vectores por aquí, vectores por ahí. Miren, ya saben, voy a A repetir tener eso. que buscar una calculadora. Me estoy despidiendo porque ya lo que queda ahí dice que 1 minuto, pero de repente nos puede cortar. ¿Está claro? Nos vemos en la próxima clase entonces. Nos vemos. Hasta luego, pues. Nos vemos, profe. Ahí.